Ajá. Lo que han hecho es el gobierno coordinar la fuga de la señora Nadine Heredia, Ajá. porque el abogado de la señora Boluarte estaba en la audiencia. Hablamos del doctor Juan Carlos Portugal, exacto, abogado de la presidenta Dina Boluarte, que efectivamente estuvo presente. Y se ve que conversan con mucha confianza con el señor Humala. Yo creo que al Perú hay que salvarlo porque el nivel de política que tenemos es lamentable y sobre todo el delito gobierna. No gobierna la autoridad. Johnny Lescano denunció que el gobierno de Dina Boluarte habría coordinado la fuga de Nadine Heredia a la Embajada de Brasil tras el adelanto de su sentencia. Señaló que el abogado de Boluarte estuvo en la audiencia clave y coordinó con Humala, evidenciando complicidad. Acusó al Ejecutivo de proteger a condenados por corrupción y criticó la pasividad del Congreso y la Cancillería ante este hecho que daña gravemente la imagen del Perú. La dama de la Nación, me acompaña Johnny Lescano, excongresista, excandidato presidencial también. Bienvenido a RPP, señor Lescano. Gracias por la invitación, Jorge. Bueno, es una situación que muchos peruanos no se esperaban, aunque otros también seguramente ya la veían venir. ¿Qué falló aquí? Sí. ¿Falló el Ministerio del Interior? ¿Qué falló? No falló nada para ellos. Ajá. Lo que han hecho es el gobierno coordinar la fuga de la señora Nadine Heredia. Ajá. Porque el abogado de la señora Boluarte estaba en la audiencia. Hablamos del doctor Juan Carlos Portugal, exacto, abogado de la presidenta Dina Boluarte, que efectivamente estuvo presente. Y se ve que conversan con mucha confianza con el señor Humala. El señor Humala llama y hace seguramente todas las coordinaciones para que se ejecute lo que habían planeado. Lo que me está diciendo, señor Lescano, es que una coordinación entre la presidenta, coordinación entre la presidenta, como es un hombre de confianza, el abogado, coordinaba a ver qué hacían y cómo ejecutaban el asilo. Y esto significa que desde el gobierno, la señora Boluarte promueve, facilita el asilo, la fuga en el fondo de condenados por corrupción y protege a otros fugados que no los encuentran hasta ahora. Eso me parece patético y eso pues está clarísimo, ¿no? Hasta ellos mismos se exponen. Ahí está el abogado de la señora Boluarte, los señores sentenciados, el señor Humala, coordinan y después dicen, está la señora en la clínica. Mentira, mentira, estaba ya coordinando su asilo en la Embajada del Brasil. De tal manera que yo creo que eso es una coordinación entre las mafias, porque son mafias que recibían dinero, ¿no? ¿Has visto la acusada de corrupción, que es la señora Boluarte, coordinando con un sentenciado de corrupción con el señor Humala? Entonces eso es pues a la vista. Entonces ya estos no tienen ni siquiera reparos y coordinan entre ellos porque todos ellos están embarrados con el mismo barro, con las mismas acusaciones. Entonces no es que, y se lo había preguntado de esa manera, no es que algo falló. Entonces a ellos les salió todo como lo habían planeado. Exactamente. Incluso se les fue una pequeña cosa, yo creo, ¿no? Porque ellos pensaban que en el adelanto de la sentencia, esa figura que han inventado los procesalistas, adelantaron la sentencia y pensaron que en el adelanto de la sentencia el tribunal no iba a decir, señor Humala, se va usted a la cárcel ahora. Cumplimiento inmediato de la condena. Exacto. Ellos pensaron que iban a avanzar y cuando llegue la sentencia completa que ya han establecido que va a ser posteriormente, ahí iban a tomar la determinación y ambos iban a fugar al Brasil. Ellos pensaron que iba eso a suceder. El adelanto de la sentencia iban a ver cuál era la proyección de la sentencia, si los absolvían o los condenaban. Claro. Y fue mal hacer actos de presencia, entre comillas. Y la otra señora se quedó en su casa, por si acaso. Pero eso les falló, porque si hubieran ido, o si el tribunal no hubiera ejecutado la sentencia, ten la plena seguridad, Jorge, que los dos hubieran estado asilados en la Embajada del Brasil, cuyo gobierno pues es así de Ollanta, se abrazaban, están acusados, como ya se ha dicho, de lo Lula mismo. da Silva estuvo también sentenciado por temas de corrupción, claro. Vinculado a Odebrecht. Exacto, sí. Entonces, y
como también ya se ha dicho reiteradamente, el señor Otárola, señor que patético como ministro, el señor Adrancén, otro patético como ministro, ¿no? Que son solamente fichas de los que manejan detrás de bambalinas este gobierno. Han estado trabajando con Humala, son gente de Humala. Entonces, que para que veas el nivel de coordinación, que esto en cualquier país decente, un país que se respete a sí mismo, hace rato que ya los hubieran sacado del gobierno, porque se nota que es un gobierno al servicio de la delincuencia, al servicio de los corruptos. Eso es pues evidente. Y escucho por ahí la ex primera dama. Ex primera dama, eso no es ex primera dama, eso es una condenada por corrupción. Claro, Nadine Heredia no es una perseguida política, a pesar de que se le está dando esa condición por parte del gobierno brasileño. Y llama la atención por eso, el señor Lescano, que el gobierno ni siquiera tuvo la reacción, ¿verdad?, de explicar o enviar una nota a través de Cancillería aclarando ese punto al gobierno brasileño, por lo menos para que quede de precedente. Exacto. Entonces, porque están en el mismo asunto, como tú bien lo has dicho, Lula da Silva está en los mismos coimas de Odebrecht. Ahora, lo que también han dicho estos señores, los que están interesados, porque ya se les vienen los juicios, ¿no? La señora Fujimori o los allegados a claro, la el caso señora Cócteles. Sí, al señor Villarán y otros más, sus partidarios, ¿no? Dicen, no señor, eso no es plata y no es lavado de activos, eso en campañas la ley no decía que se pueda cometer lavado de activos, dicen, ¿no? Y no se dan cuenta o creen que los peruanos somos tontos, porque había un departamento exclusivo en la empresa Odebrecht, de una especie de gerencia de operaciones estructurales, es decir, operaciones de coima. Exacto, sí. Eso es pues dinero sucio. ¿Para qué tú das a través de coimas dinero a un candidato o a una campaña presidencial? ¿Porque eres buenito? ¿Porque eres la beneficencia? Es porque después iban a darles obra de manera irregular, de manera ilícita. Eso no es lavado de activos, es lavado de activos, pues. Sí, claro. Alguien dijo públicamente que habían recibido dinero, ¿no? Estos señores por Odebrecht, porque le estaban aportando en el banco tal. Nadie, si eso se ha descubierto afuera. Sí. Y después recién en el Perú se ha dado cuenta. Lo mismo ha sucedido con empresas peruanas respecto a otros candidatos, a la señora Fujimori. Sí, claro. Varios por debajo de la mesa le daban plata. ¿Eso es dinero lícito? ¿Eso no es lavado de activos? Y después hacían rifas, cócteles, no sé qué cosa, para aparentar que ese dinero era lícito. Entonces ellos mismos con sus propios actos, pretendiendo esconder eso, y después dicen, no, si eso no es ilícito, eso es lícito. Por favor, nosotros no somos pues tontos, ¿no? Entonces yo creo que eso es una sentencia que no corresponde a una persecución política, es una sentencia a corruptos donde apuntaban en una agenda a las coimas. Claro, recordemos. Y cuando las descubrieron... La agenda de Nadine Heredia. ¿Te acuerdas, Jorge? ¿Es su agenda? No. Sí, cuando yo no podía esconder nada porque hicieron los peritajes, sí es mi agenda. O sea, mentira. Y después el chico que aparentemente sacó las agendas de la casa de Humala apareció muerto, que hasta ahora no se sabe nada. Es un caso que tiene todavía muchos puntos oscuros. Imagínate, ¿qué estamos viviendo? Estamos viendo, como te digo, bandas de criminales que han tomado el poder. Eso es, Jorge. Sí. Señor Lescano, ¿el canciller Elmer Schaller tiene que responder frente a esta situación? Mira, yo creo que es un elemento más del gobierno. Ajá. Nunca va a responder. Ha dicho que ellos tenían la obligación porque ya le había dado el asilo y por lo tanto, conforme al convenio, tenían que darle de todas maneras su salvoconducto. Pero en el fondo son autores de toda esta trama, pues, de toda esta fuga, porque es una fuga, ¿no? No hay que decir asilo. Asilo es uno que lo están persiguiendo por sus ideas. Claro, reiteramos, Nadine Heredia no es perseguida política. No es, porque ha habido tribunales que la han juzgado y ellos pueden interponer incluso un recurso de apelación, ¿no es cierto? Y irse a la corte incluso, pero no son porque ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como en otros casos, se hubiera pronunciado, decir, a estos señores los están sentenciando y lo están encarcelando y lo están hostilizando por gusto. Pero nadie ha dicho nada, porque son
delincuentes comunes y corrientes que han utilizado y han traicionado al Perú, y no va a responder el canciller. Ese es un señor más que responde a determinados intereses ilícitos de este gobierno, porque eso, lo que ha pasado, no es lícito, es ilícito, bajo la apariencia de un convenio. Han utilizado un convenio, ¿no?, para proteger a condenados, ¿no? ¿Cuánto daña esto al gobierno de Dina Boluarte en cuanto a impacto ciudadano? Mira, al impacto ciudadano la daña pues terriblemente, ¿no? Claro que algunos dicen, quizás no es una situación que va a limpiar la imagen de Boluarte o de la señora, perdón, Nadine Heredia, no va a limpiar, ni tampoco va a limpiar la imagen. Boluarte dice, pero hay otros pues que ya debían estar condenados igualitos ya en la cárcel, como Fujimori, a Villarán y todos los demás, ¿no? Hay varios, es una lista hay larga. Una lista que está en los mismos parámetros. Ojalá que esta sentencia sirva para que esos juicios sigan la misma suerte. Porque tú sabes que tienen infiltrados por un lado y por el otro, y con esos infiltrados operan internamente o afuera y los libran de las condenas. Ojalá que esto se pueda plasmar en todos los demás casos. Pero claro, esto daña pues la imagen del Perú, daña la imagen de esta señora Boluarte, que, como te digo, es una operadora de fugados y de asilados, entre comillas, y que demuestra, es una raya más al tigre, porque esta señora está absolutamente desprestigiada. No sé qué hace de gobernante, junto con sus socios, porque ahí no me sacas ni uno partido por la mitad que sea de oposición. Los que están en el poder, no hay ni uno. No hay nada. ¿Se refiere a las bancadas en el Congreso? A las bancadas en general, hay uno otro congresista que por ahí hace un esfuerzo, pero están llamando, señor Lescano, a interpelar a varios ministros, ¿ah? Eso es finta, pues, Jorge. ¿A pura finta? Yo creo que sí. Mira, lo han salvado al señor Quero. Lo van a interpelar al señor del Ministerio de Relaciones Exteriores. Ya salvaron al ministro de Transportes, Raúl Pérez Reyes. Dijeron que él no va a ser interpelado. Sí, no. Al otro señor también, a Quero, también lo han salvado. O sea, eso es pura finta, ¿no? Dicen, estamos cumpliendo, los políticos dicen, ¿no? Estamos presentando las mociones, nosotros del partido tal y cual. Mentira, pues. Si ahí los acuerdos son claros y que lo están hundiendo al Perú cada vez más. Por eso, el 2026 los peruanos tienen una gran responsabilidad de elegir bien, porque ahí, dentro de los nuevos, también hay topos, ¿ah? Sí, claro. Topas y ahora que tenemos 43 partidos. Sí. Varios de esos van a quedar en el camino, pero varios de esos nuevos que dicen son Fujilovers, APRAVE. Entonces, Entonces hay que elegir bien, porque si no vamos a pasar la misma historia, y cuando lleguen así, con apariencia de partidos nuevos o antiguos, igualitos se van a juntar para seguir depredando al Perú, y sobre todo, Jorge, para seguir protegiéndose de la justicia, porque gran parte de estos señores que están en el poder tienen pruebas fuertes de corrupción, de irregularidades, de una serie de fechorías que han hecho en contra del Perú. Entonces, ese es el objetivo. Y el 2026 hay que tener cuidado, y como te dije, creo que en una anterior entrevista, estos están esperando la forma cómo llegar al poder y quedarse en el poder, y otros quieren hacer repartijas, y otros dicen, bajo la fachada de alianza, meter ahí perro, pericote y gato, y ver cómo hacen un sancochado. O sea, pero vamos a repetir la historia. Esa es la situación. Hay mucha de responsabilidad ciudadana que hay que pensar mucho. En 2026 hay una gran responsabilidad, porque ya hemos tocado, y hemos pasado hace tiempo el fondo. Sí, definitivamente. Entonces, yo creo que al Perú hay que salvarlo, porque el nivel de política que tenemos es lamentable, y sobre todo el delito gobierna. No gobierna la autoridad, está gobernando el delito. Señor Lescano, gracias por estar con nosotros. Gracias, Jorge.